200.000 vacunas se van a redistribuir a propósito de la falta de stock en aquellos centros asistenciales en donde se acabaron debido a la alta demanda. Habitualmente durante la semana pasada iban 30.000 personas en el sistema de salud a buscar la vacuna. Bueno, el día lunes y el martes fueron 40.000. Un aumento considerable de la demanda, lo que hizo en definitiva que se acabaran. Desde el Ministerio de Salud indicaron que van a redistribuir estas vacunas y llamaron a la calma, que las vacunas para los grupos de riesgo, ojo, solo para los grupos de riesgo, según ellos está garantizada. El problema es para aquellos de 30 años, de 50 años, de 25, que debido justamente a que esto es noticia y que se ha generado un poquito de temor debido a la cantidad de muertes, han querido vacunarse. Yo conozco muchos casos de familias que nunca se habían vacunado y que ahora, justo este año, quieren vacunarse. Entonces, claro, evidentemente que el aumento de la demanda hizo que se acabaran en algunos sectores, pero hay que tener paciencia, hay que ser busquilla también, claro, y buscarla. Ahora, una observación, lo que sí yo diría que el virus de la influenza no sabe leer. Y no leyó el libro de medicina en esa parte que dice que tú no estás en el grupo de riesgo. Claro. Esa parte no la he estudiado. Y por ejemplo, Eduardo, tú no leíste, no sabías que tú no estabas en grupo de riesgo, que tú no te debías enfermar. O sea, yo sabía. Pero él se vacunó. Y aún así me vacuné. Claro. Se había vacunado, estaba no estoy en grupo de riesgo, pero me vacuné igual, porque tengo una guagua de 11 meses, porque tengo niños chicos, porque usted nos ha enseñado del riesgo que hay. Entonces, de la oreja me vacunaron en la casa, me dijeron, vacunazo. Yo soy de riesgo. ¿No escuchaste al doctor Ugarte? A vacunarte. Listo, vacunazo. Y la gente me dice, oye, estás vacunado y te enfermaste igual, ¿viste? No hay que vacunarse. No, es completamente al revés. Hay que vacunarse, porque si no te vacunas, los síntomas son mucho más poderosos. ¿Todavía estarías en cama? Todavía estaría en cama. Hay una persona de las 20 fallecidas que estaba vacunado y aún así falleció. O sea, es así de poderoso el virus. Efectivamente, y si uno ve, o sea, imagínate, yo no sé cómo explicarle a la gente que está en las casas. Yo trabajo en cuidado intensivo. ¿Saben cuántas personas tengo hospitalizadas así, pero gravísimo, con máquinas extracorpóreas, con ventiladores en mi UCI? ¿No? 13 personas. Con influenza. Con influenza, por influenza. Actualmente. Graves. Actualmente, hoy día. Hoy. 13 personas internadas graves. Así, entre la vida y la muerte. 10 adultos, 3 niños. ¿Y son de los grupos de riesgo, perdón? No, po. ¿No? O sea, de los grupos de riesgo, 2. 2. Y Mira, o sea, el promedio más o menos, si nos pudiese decir la edad. El promedio en un estudio que hicimos el año pasado era 54 y tantos años. El promedio, o sea, está fuera del grupo de riesgo el promedio. O sea, habría que bajar entonces el grupo de riesgo. Es que, no sé, los grupos de riesgo no es que esté mal. Lo que yo digo es que en el momento que el presupuesto nos permita, poder pensar la posibilidad de ampliar la vacunación. Sí, yo lo entiendo. Ahora, usted, por lo mismo quizás usted la semana pasada cuando vino al programa de una cifra que nos sorprendió bastante. Usted dijo, lamentablemente ayer falleció la persona número 20 por influenza, y la semana pasada usted ayer nos comentaba y nos decía que de aquí a que termine el invierno podrían ser más de 400 casos de personas fallecidas. Efectivamente, muertes asociadas a la influenza se estima entre 400 y a 500. Hay gente que se asusta, pero si ustedes ponen en la página del Ministerio de Salud, MinSal, campaña de vacunación, el MinSal en cifras oficiales dice, esperamos tener tantas hospitalizaciones, vacúnense, y estimamos que van a haber 400 a 500 muertes. Lo que pasa es que eso se dice cuando se quiere incentivar que la gente se vacune. Claro. Cuando se quiere evitar el pánico, que la gente no se asuste, ahí se utilizan otras cifras. Claro. No se preocupen, hay vacunas para todos. Pero cifras oficiales publicadas por el Ministerio habla de 400 a 500 muertes. O sea, prueba de ello es que usted en su UCI tiene a 13 personas que están con respiración artificial. 3 niños. Hay 3 niños. 3 niños, uno de ellos gravísimo. Gravísimo. ¿Y de los 13 personas, cuántos estaban vacunados? De los 13, no tienes antecedentes. No tengo vacunados entre los 3. ¿Ninguno estaba vacunado? Ninguno estaba vacunado. Tirón de oreja para los que no lo... Claro. Y si tú ves en la población general, ese no es influenza, son 19-1. Sí. O sea, 19 veces más riesgo de morir
que Claro. si Claro, estás vacunado. Eso es con las estadísticas de este breve periodo. En el caso de los adultos mayores de 65 años que no están vacunados, que son edad de riesgo, pucha, el llamado a que lo hagan y que se vacunen y todo, pero ya es un adulto. Pero cuando tú tienes a tu hijo de 2, 3 años y decides porque alguien te dijo que las vacunas hacían mal, no vacunar a tu hijo, es una irresponsabilidad muy grande. O sea, yo encuentro, uno no es quien para decirle a quién cómo criar a su hijo. Mira, ahí pero tenemos... en esta materia, en materia de salud, Sí. hay que ser súper, súper riguroso. Tenemos grupos de riesgos definidos por el MinSal. Sale embarazada a partir de la 13ª semana de gestación. Niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años y 11 meses y 29 días. Adultos de 65 años y más. También los trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdo. ¿Por qué eso? Acuérdate, la la gripe aviar, porcina y la gripe aviar. Ah, perfecto. El virus de la influenza se mete en los pollitos, en las granjas avícolas y se multiplica ahí, y en los cerdos también. Perfecto, también hablaba de los trabajadores de la salud y todos quienes son de estos grupos de riesgo. Ahora nos enfrentamos, a mi juicio, en un zapato chino. Vemos lo que dice el MinSal, de 400 a 500 personas pueden fallecer a partir de la influenza durante este invierno. Vemos la cantidad de personas que están internadas en la UCI o en la UTI, como nos cuenta usted. Pero ¿qué pasa si no hay vacuna? ¿Qué hacemos? Porque Claro. más encima se estima que el pic de la influenza va a ser en 2 semanas más. Y la vacuna se demora en ser 100% efectiva 2 semanas. Entonces, ¿de dónde sacamos? ¿Qué hacemos? Para todo hay solución. O sea, ¿qué precauciones debemos tomar? Porque más vacunas es muy difícil en estos momentos hacer llegar, porque además los laboratorios producen una cantidad Un stock. y sería. O sea, Si uno hay no se aseguró, ya- hay que ir clínica por clínica, lugar por lugar, porque además las que quedan, a mí me contaron que en algunas partes les habían subido de precio. Al tiro viene el negocio. Bueno, a mí me eso- la subieron de precio. Eso no es correcto, eso no deberían hacerlo, pues, sobre todo. Bueno, dígaselo a las farmacias. Sí, Es antiético, pero... antiético, porque en situación de riesgo epidemiológico uno no puede especular con la salud. Eso es absolutamente Es antiético. un super punto. Sobre todo cuando desde los medios de comunicación, desde todos, estamos diciendo vayan a vacunarse, pero la gente dice no hay vacunas. Bueno, la autoridad de salud, la subsecretaria de salud se refirió al tema y llamó a la calma. ¿Cómo? Así. Quiero decir que hemos comprado vacunas suficientes para todo el grupo de riesgo que debe vacunarse el Ministerio de Salud. Hemos visto que hay una situación de incertidumbre con respecto al stock de vacunas, pero quiero llamar a la calma. ¿Cuál es la situación que ha ocurrido? La campaña de vacunación partió en marzo del año 2019. Sin embargo, hemos visto que en las últimas 2 semanas un gran número de personas acudió a los centros de atención primaria, y eso ha producido de repente una falta de vacunas en la atención primaria, pero se están redistribuyendo las vacunas en toda la atención primaria y tenemos vacunas para toda aquella población. ¿Qué es lo que pasa en la atención primaria? De repente la atención primaria, en las bodegas de la atención primaria tienen para un número determinado de vacunas. Sin embargo, frente a la falta de vacunas se van entregando vacunas de parte de los servicios de salud. La campaña de vacunación es para la población objetivo, para los niños, para los adultos mayores, para las embarazadas, para ese grupo que frente a una influenza el comportamiento de esta enfermedad puede ser grave. Bueno, con respecto a las personas que no están en el grupo de riesgo, sabemos que las instituciones privadas han adquirido vacunas y pueden acudir a la atención primaria, a los vacunatorios privados. Como Ministerio de Salud, los recursos que estamos destinados es a la población de riesgo. ¿Por qué? Porque es esa población que la influenza puede ser más grave y puede ser más compleja y puede un paciente terminar hospitalizado. Sabemos que las instituciones privadas también han adquirido vacunas, probablemente y sabemos también que los vacunatorios privados están privilegiando vacunar a los grupos de riesgo, porque esa es la población que tiene más riesgo que esta enfermedad sea más compleja. Pero quiero avisar que sí hay vacunas para la población de riesgo en el sector público y también en los vacunatorios privados. Hay un
teléfono en la página del MinSal que usted puede llamar, que es el 600-360-7777, en donde nosotros hicimos el ejercicio. Nuestra jefa hizo recién el ejercicio, no puso opción preguntar por vacuna, sino que puso esperar en línea. Ahí está el teléfono, 600-360-7777. Ella esperó en línea y la atendió una señorita que la orientó cómo conseguir la vacuna. Le dijo que a partir desde las 9 de la mañana, o sea, en 1 hora y 2 minutos más, en todos los CEFAM y consultorios va a haber vacunas disponibles, pero para el grupo de riesgo.